Alexia Moreno a Crónicas Estelares. Ella es una artista peruana que ha trabajado en la industria de Canadá y también en Latinoamérica. Ha sido desde groomer hasta character effects artist. Alexia es peruana, no es mexicana. Eso cabe aclarar porque siempre le estamos cambiando la nacionalidad. Y como no hay tampoco tantísimos peruanos en la industria, pues yo creo que vale la pena resaltar esa parte, ¿no? Bueno, yo estudié en Lima, en Perú. Al comienzo estudié lo que en Perú se denomina como una carrera corta o una carrera técnica, en fin. Estoy hablando de hace como 15 años. Entonces, la industria no es, las carreras en lo que es cuestión animación y todo eso no estaban tan desarrolladas ni normadas en ese entonces. Estudié en una escuela que se llama FX Anima, perdón, no, porque estudié animación 3D y, bueno, Ujú. y cine digital. Esta escuela, de hecho, nace por la necesidad de formar animadores porque había un proyecto de animación que estaba corriendo en Perú, que creo que era la primera película animada en Perú. Yo no participé en ella, pero se dan cuenta que no tienen gente para poder trabajar en el proyecto y empiezan a formar gente, ¿no? Luego, más adelante, he estudiado una especialización en cine audiovisual es un grado doble bueno, fue todo online, pero es por una universidad también en Perú y en España. Porque al comienzo estudié, como vamos a decir, la parte técnica artística y luego ya la parte de cinema en general, ¿no? Luego, de ese mismo, estaba terminando la primera carrera, la carrera de 3D, y un profesor me dice, estamos trabajando en esto de aquí, en este proyecto que era una película que se llamaba Lars y el misterio del portal. Era bastante low budget y todo eso, pero dije, bueno, esto es experiencia en como hands-on experience, ¿no? Hice lighting ahí, si no me equivoco. O sea, para que te das cuenta, lighting, render, poquito, es que eso es algo que pasa en Latinoamérica y creo que sigue pasando y no lo considero malo, pero antes pasaba mucho más, o al menos en Perú. No voy a generalizar Latinoamérica, vamos a hablar de lo que sé. Y es que mucha gente se va hacia la parte más generalista porque es lo que se necesita. Es como, necesito a alguien que me haga todo, y eso tiene cosas buenas porque te ayuda a, vamos a decir, tener continuidad, pero también como que trunca un poco tu especialización, ¿no? Entonces por eso digo, al comienzo hice de animación para adelante, ¿no? Que arreglar cosas, que pequeños, tecanim, que lighting, rendering, ¿no? Esto de hacer render base, hecho compo, este, en fin. Que tú dirías, bueno, pero ahora ya no haces y increíblemente me sirve, porque hay que componer para presentarle el trabajo, porque Sí, el mío súper que vital saber cómo poderte defender en varias áreas, ¿no? sí, ¿no? Saber que existe, por ejemplo, saber que existe un canal alfa por ahí que lo puedo usar para, okey, no tengo que volver a renderizar esto para poder presentarlo. Bueno, ya cabe destacar que nosotras somos colegas las 3. En este momento tenemos la dicha de estar juntas en la misma compañía. Sí. Entonces, bueno, si en algún momento sé algo de Nuke es porque hace 15 años o hace 10 años pues tenía que hacer y era parte de. Los primeros, vamos a decir, 5 años era todo, un poquito de todo, ¿no? 5 o 4 años, pero de la nada, y creo que creo que esto es algo que nos pasa mucho a los CFX, es que el CFX te encuentra, te elige, ¿no? Y no te suelta. Entonces, y cuando digo CFX estoy metiendo la disciplina de grooming. ¿Ok? A pesar de que CFX es una especie, es algo como que va abarcando por aquí, por allá. Multidisciplinario y que también depende de cada estudio. O sea, como que cada quien tiene su propia definición, ¿no? Sí, sí, sí. Y te ponen hay estudios donde te ponen con ring, hay estudios donde te ponen con grooming, otros donde te ponen con crowd, te ponen solo, o sea, varía, varía, ¿no? Entonces, cuando tú dices CFX, es como que hago CFX con esta inclinación, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, en algún momento estábamos con un poquito de down en el estudio
voy a decir publicidad, pero no soy de 3D. Ahí estamos testeando esta herramienta de grooming. Y yo, a ver, y empecé solo bien, me empezó a gustar de algunos personajes para publicidad, unos ositos que de algún cereal, ¿no? Una cosa así, a pasto para el fondo del escenario, porque bueno, se hizo con grooming. Y ¿Te todo esto, acuerdas qué dime, programa utilizabas en aquel sí, entonces? en ese entonces a eso iba a llegar, ni siquiera había pisado Maya porque estábamos usando 3D Max. 3D Max y el plugin No, era, Hair Farm, porque el hair de increíble. Max no me gustaba, que en el Hair Farm se podía como que modelar el pelo y, o sea, como que tenía sus cositas, ¿no? Y bueno, mudé a Maya, en Maya XGen, Yeti, ahora Houdini y, en fin. Y pasaron el tiempo, entonces de hecho yo era el departamento de grooming de la empresa. Porque era una empresa, éramos 30 personas. Cabe destacar, creo que por buen tiempo yo fui la única mujer hasta que llegó otra artista. Solamente digo los demográfica para que si hay alguna artista que diga: es un poquito un boy club", pues sí lo es, o lo ha sido, y creo que está mejorando ahora, y me encanta ver ese progreso, pero es Sí, una a veces es pasa. como un fun fact, ¿no? A Una veces pasa curiosidad. también. Sí, sí, acá hay mucha más diversidad ahora en esto, pero sí hubo un tiempo en que era un grupo Estabas de abriendo puertas. tal vez, sí, sí. Estoy segura que había mujeres en paralelo en otros estudios, las había, pero justo en el estudio donde yo estaba, pues era yo y mis amigos. Más o menos en 2015 llegó el proyecto de Condorito, que es, no, no sé qué tan popular sea hacia México y hacia Centroamérica. Creo que en Sudamérica es bastante conocido. En México también sonó ¿Sí? mucho porque, bueno, en general no hay tantas producciones latinoamericanas, y no sé cuánta gente de México a lo mejor estaba también involucrada en ese proyecto, Sí, se había. pero tras que íbamos de que a conferencias y eventos como de animación, sí se hablaba del proyecto y que Ujú, era uno de los pocos proyectos, pues. También cabe destacar que en ese entonces Ellen y yo estábamos estudiando, ok, entonces intentábamos como agarrar cualquier referencia que pudiéramos tener de proyectos latinos, como claro, Condorito, tiempito después fue Día de Muertos, ¿no? sí. Entonces, como que eran los círculos en los que estábamos Ujú. intentando empaparnos del medio latino. Claro, que es algo que a mí me pasó con Metegol, que es una película argentina de antes. O sea, antes de Condorito, y lo sé porque luego mucha gente de Metegol fue a trabajar a Condorito. Es ahí en Condorito donde en sí encuentro lo que es Character Effects per se, ¿no? Se dan cuenta, ok, tenemos groomers, necesitamos un departamento de simulación, pues vamos a entrenar en simulación. Y por eso digo, yo creo hasta el momento no he encontrado alguien que me refute esta teoría, pero yo creo que Character Effects te elige a ti y ya tú lo llevas. No sé, de repente, nuevas generaciones. Yo voy a refutar tu teoría. Tenemos a Oh, alguien refútame, que por favor. eligió específicamente Character Effects cuando se graduó. Ok, ok, me encanta, porque eso quiere decir que ya somos más conocidos, porque no puedes elegir algo que no se conoce. En Condorito empezamos a hacer eso, empezamos a, a hacer pruebas de simulación, y bueno, en ese entonces éramos 2 personas, eh, luego terminamos siendo como 10, creo, pero éramos 2 personas y solo CFX, no FX en general, ¿no? Porque FX eso era otra área. Em, y el supervisor me dijo: "Bueno, como vamos a contratar más gente, voy a necesitar un lead, o una lead, y pues, por lo que veo, por cómo vas, en fin, y también tienes manejo de grooming, pues, me gustaría si lo puedes hacer". Y yo: "Claro que sí". Yo nunca había tenido un lead porque no era la forma de trabajar, y yo: "Claro que sí, voy a ser tu lead, no tengo idea de lo que voy a hacer, pero vamos". Que creo que es una forma muy latina de afrontar las cosas. Es como, ahí veo cómo hago, pero yo sí le entro, yo sí le entro. Am, Obviamente me preparé, estudié más, vi qué se podía hacer. Y
es una experiencia que de veras creo que me formó mucho porque aprendí cosas que no pensé que iba a aprender, porque un artista, puede ser increíble y todo, un lead hay otras cosas que tiene que encargarse, como a veces un poco manejo de artistas, es cubrir la necesidad de lo que está pasando, troubleshooting a un nivel más grande, cómo implementar mejoras, comunicarse con otros departamentos, también comunicarse de una forma no solo efectiva, sino eh, respetuosa, un poco hasta negociar con otra, es como que necesito esta corrección de animación, pero siempre o sea, recuerdo haber dado una clase a los animadores, es, no me hagas esto, no me hagas esto no nos permite trabajar, por favor, ¿no? Y no era una cosa que los animadores, no me interesa el siguiente departamento, no, simplemente que para ellos, en su psiquis de animadores, lo importante no es eso, ¿no? Entonces, yo, para ti es un key, para mí es medio día de trabajo. Si es un Entonces, key de ¿tú animación. también fuiste lead en Condorito? ¿Es lo Sí, que? en Condorito, o Oh, sea, qué yo he sido cool. lead en Latinoamérica y he sido lead en Canadá, Guau, en yo no sabía distintas esa ocasiones. parte. Qué cool. Espera. Una pregunta. ¿Y en Dime. Condorito qué es lo que estaban usando? Porque dijiste que antes estabas usando 3ds Max. En Sí, Condorito, en Condorito fue Maya, ok. sí, Y para el grooming, ¿qué estaban era, usando? era Yeti, si no me Ok. equivoco. ¿Y cómo es que tú Este, aprendiste, por ejemplo, eso? Siento que la información pues no era como no, tantísima, entonces, no, o sea, Yeti tiene una plataforma y, o sea, con nuestra licencia tú puedes acceder a una especie de, como un foro de troubleshooting. Habían otros recursos. Había uno, Yeti Central, puede ser, que era increíble y que luego se lo bajaron. No sé por qué, que ni siquiera se hacía oficial, pero era increíble porque un montón de problemas me lo resolvía. Lo que pasa es que, o sea, al ser Condorito una producción más grande, pues también depende de qué software puedes adquirir, puedes pagar y demás, ¿no? Entonces, cuántas licencias tienes, qué tanto tienes que optimizar también, cosas que un artista en sí no se, no se entera. Un sub se entera o hasta el lead por ahí se entera, pero Yeti, para lo que queríamos lograr, Yeti parecía la opción. Se probaron otros softwares. Ahí en Condorito, al comienzo éramos todos de CFX, luego lo subimos un poquito como que a 5 en sí, que muchos de ellos eran juniors en ese entonces. O sea, em, y creo que hemos llegado a ser cerca a 10 si contamos con el general, el grooming, esencialmente, yo hice bastante grooming ahí, porque, bueno, aparte había ciertas tools que estaban automatizadas, que nos ayudó. Fue la primera vez, de hecho, que empecé a usar tools para mi trabajo, porque antes era, de repente, créate un script chiquito. En Ujú. ese O lo entonces que yo no o lo que escribía. venga con el Sí, programa. exactamente, ¿no? Es cocinas con lo que hay en la refri. Pero ya en Condorito es como, uy, necesitamos una tool que haga esto, necesitamos una tool que... Ujú, bueno, nada, también fue mi primera experiencia trabajando gente de otro lado, con gente que no era peruana, trabajando con gente a nivel latinoamericano. Es más, incluso mi primera experiencia explicando mi trabajo en inglés, porque uno de los directores era no hispano, ¿no? No hablaba español. Fueron muchas primeras veces, mi primera vez delegando, mi primera vez. De hecho, aprobé algunos fixes o shots porque pues, Guau. existen las vacaciones también, ¿no? Entonces, el supervisor, Matías de Rose, me dejó para, bueno, te toca, tienes que suplirme por esta semana. Bueno, vale. primero yo quiero saber si Condorito fue como tu última producción local de Latinoamérica o... Oficial, sí.